Bienvenidos todos a una nueva entrega de Buenas Razones para Conversar. Hoy está con nosotros Diego Almeida, quien es periodista de deportes, de radio y televisión desde hace 21 años. El tema que tratamos con Diego son los Juegos Paralímpicos. En realidad, las disciplinas y la vida de los atletas, los deportistas con discapacidad. Recientemente fueron los Juegos Paralímpicos, luego de los Juegos Olímpicos, justamente y también en París. Y tuvimos medallista de oro a Kiara Rodríguez, una chica de 21 años que tiene parálisis braquial y que ganó dos medallas de oro, tanto en salto largo como en 100 metros planos. Dice Diego, la atleta paralímpica más veloz del planeta. En esta entrevista, él nos alerta mucho sobre lo importante de la inversión en los deportistas paralímpicos y los deportistas de los Juegos Olímpicos. Qué importante que es formarlos, invertir en su preparación y confiar y creer en el futuro de estos deportistas. Escuchemos la entrevista. Diego Almeida, bienvenido a Buenas Razones para Conversar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a todos los amigos que están pendientes y para mí un gusto estar con todos ustedes y la verdad que muy agradecido con la invitación. El periodismo deportivo siempre habla de fútbol, obvio, y esa es la queja de todo el mundo, pero ese es el que da sintonía. Los Juegos Olímpicos que ocurren cada 4 años cobran atención y repentinamente todo el mundo quiere saber de maratones, de carreras, de marchas. De repente todos los ecuatorianos, y cuando Carapaz corre en Francia o en España, nos volvemos expertos en ciclismo y en cómo y por qué, y si es de montaña y si es en plano, y nos volvemos unos fanáticos. Sin embargo, hace pocos días se dieron los Juegos Paralímpicos. En realidad recibieron poca atención y también poco comentario de los expertos. Cuénteme un poco sobre los Juegos Paralímpicos, sobre lo que ustedes los periodistas quieren que sepamos o quisieron que sepamos sobre estos Juegos. Sí, básicamente se resume así, ¿no? Los Juegos Paralímpicos han recibido poca atención y esto también por, digamos, la enorme información que hubo en 2 meses que prácticamente se vino todo encima, Copa América, Eurocopa, teníamos el Tour de Francia, teníamos los Juegos Olímpicos y de pronto es como que a veces nos saturamos, pero claro, es como que quedan al final los Juegos Paralímpicos, cuando, claro, quizás si estuvieran en el centro, quizá hubieran captado más la atención, pero también tiene mucho que ver con lo que generan los propios deportistas, que son deportistas que realmente vienen como olvidados, no tienen mucho nombre, que se han ganado el puesto, obviamente, para clasificar a los Juegos Olímpicos o Paralímpicos, en este caso, luchando desde abajo, con pocos recursos, con más entusiasmo que preparación, hay que decirlo así. Y Ujú, además, claro, el tema de la televisión, en este caso donde yo trabajo hace más de 20 años, es el tema también de que qué es lo que genera noticia o qué es lo que puede vender. ujú. Entonces, al ver nombres nuevos, pese a que Ecuador ha evolucionado muchísimo en los Paralímpicos, hablamos de tres deportistas que hubo en los primeros Juegos en el 76, 78, Sí. a hoy a 14, es decir, ya hay una evolución de las medallas que fueron en Tokio, es decir, ya las primeras medallas paralímpicas a otras medallas nuevas de acá, digamos que bueno, sonó algo, pero no deja de ser solamente como que nombrar a las que ganaron, pero no nombrar a los que estuvieron ahí presentes, que son 14 que se merecen también toda la atención, obviamente, que van con sus guías, van con sus entrenadores. Hablo de guías en el caso de deportistas que tienen discapacidad visual, por ejemplo. Ujú, También hay que tomarlos mucho en cuenta porque ellos necesitan de 2 o 3 guías según la prueba a la que compitan, ¿no? ujú, Así que bueno, me parece que va por ahí, sí, realmente a veces los medios siempre atienden a lo que vende y ujú. si generalmente los paralímpicos o los deportistas paralímpicos no son muy nombrados o no se ha hecho mucha difusión, obviamente es por eso que no se los toma en cuenta, digo yo, pero bueno, en el caso nuestro sí hemos hecho un seguimiento desde antes que se vayan, que se preparan el viaje, estado pendientes antes de sus pruebas, pero la mayoría de medios obviamente solo se hacen eco, ganó Ecuador una medalla con Kiara, pero nada más. Ujú. No se
trata mucho del proceso que debería ser lo adecuado, ¿no? De cómo se llegó a tener esa medalla. Como están un poco invisibilizados y la población no sabe, se pregunta, ¿y los atletas con discapacidad, dónde se entrenan? ¿Dónde practican su disciplina? ¿También hay de élite que reciben ayudas del Estado o no? ¿Empiezan de niños y también se toman 10 años en entrenarse? O, es decir, ¿cuál es el proceso de un atleta o deportista con discapacidad? Yo creo que vamos o debemos empezar a hablar del caso de Kiara Rodríguez, De este acuerdo. atleta de 21 años que ya se ha convertido en la mejor deportista paralímpica de la historia. ¿Por qué? Porque ganó ya bronce en Tokio y se convierte hoy en la primera deportista en ganar dos medallas de oro Dos en una medallas misma de oro, la de edición, salto creo que era largo y la de 100 metros alto, plano. largo y en 100 metros planos. Es decir, es la deportista paralímpica más veloz inclusive del momento, es decir, la más rápida que existe en todo el planeta. O sea, desde ahí ya tenemos que magnificar lo que hace Kiara Rodríguez. Pero claro, para magnificar hoy lo que logró, tenemos que empezar a ver cómo Ujú, su vida empezó con muchas dificultades desde su nacimiento. Es una historia increíble que debería ser contada, yo creo que para que todos los niños inclusive se motiven. Ella nació con obviamente una parálisis por un tema de que en el parto, cuenta la mamá de ella, el ujú, doctor jaló mucho su brazo y por eso tuvo ella como una especie de parálisis sensorial que le provocó precisamente que ella no mueva luego los dedos y su mano izquierda. A partir de ahí su mamá, bueno, le hizo rehabilitación. Eso también hay que destacar a la familia que pese a ser de escasos recursos, ujú, trató de que ella sea lo más normal posible. Y hablo esto de la movilidad en su brazo izquierdo. Pero su mamá fue la que le inculcó el deporte desde pequeña. Es por eso que Fede Guayas se hace cargo de ella. Pero claro, era como irle ubicando, a ver qué te gusta. De ujú, pronto le pusieron en lanzamiento cuando ella sabía que, claro, el lanzamiento no me iba a funcionar porque yo tengo un problema en una de las manos. Entonces busquemos el salto largo, busquemos, no sé, la velocidad, ser velocista, y poco a poco le fueron adaptando desde que 11 años de edad, y hablo de que tuvo un proceso de unos 6 7 años hasta llegar a su primera medalla paralímpica. Pero claro, es una historia de vida, de superación por donde vive, parece que es Isla Trinitaria, si no me equivoco, el lugar donde ella creció, un lugar donde generalmente, hay obviamente no violencia. vas a encontrar mayores oportunidades, inclusive, claro. La violencia hoy se ha tomado mucho sus sectores populares y a veces sectores olvidados, ¿no? Por los gobiernos centrales o por las personas que deberían hacerse cargo de eso. Pero gracias a su familia, ella logra, por ejemplo, ser empujada hacia esta parte del deporte que yo creo que es fundamental, no solamente con Kiara, sino para Polet, para Anaís, para Stephanie, que fueron las que ganaron medallas en estos juegos. Entonces yo creo que mucho en que es importante hacer ese seguimiento. Obviamente después tuvo el respaldo de entrenadores, después supo ella que ese era el camino y poco a poco, miren, hoy prácticamente se ha ganado el cariño de la gente, hoy la reconocen, a Kiara Rodríguez, ella se ha ganado obviamente ese sitial, pero creo que lo más importante es no solamente lo que venga de aquí en adelante, sino cómo lograr que haya más Kiara Rodríguez, cómo Exacto. descubrir estas niñas que están por ahí también, quién sabe, si olvidadas por el momento. ¿Y cómo se logra? Ese es el gran trabajo que debería hacer el Ministerio del Deporte, y hablo desde ahí porque es el ente que prácticamente con recursos públicos tiene las políticas públicas para ir generando esto, pero obviamente hoy hemos visto que inclusive los deportistas olímpicos tuvieron, y hablo de los olímpicos, es decir, de los principales, no los ¿Ah? paralímpicos, los olímpicos que tuvieron dificultades para ir a entrenar, para hacer bases de entrenamiento previos a los Juegos Olímpicos, que no Ujú. tenían para pagar el nutricionista, que los implementos físicos no llegaban, que los uniformes no llegaban, por ejemplo, caso de esgrima, de María Sol Naranjo, que ella disputó el pentatlón moderno. Ella nos decía, pero la esgrima es una de estas 5 disciplinas que tengo que practicar, pero no tengo el uniforme, o sea, no tengo ni siquiera el casco, no me llega el florete, no me llega la espada. Y claro, dificultades para viajar a campeonatos internacionales, para poder estar un poco rozándose con los Ujú. grandes deportistas, no tenían. Y hablo, repito, de los olímpicos, que son supuestamente los deportistas que reciben la mejor o mayor atención Por del supuesto. gobierno. No se diga estos olímpicos o paralímpicos que tienen muchas dificultades en el proceso. Y claro,
esto a veces más se viene de constancia, de un amor al deporte, de que las chicas o los chicos vean que ese va a ser su camino. ¿Cuántas quieras rodillas nos hemos perdido porque simplemente ni siquiera hay espacio para estudiar? Tienes que trabajar directamente y tienen que hacerlo desde adolescentes. Entonces, esa es la gran tarea y es muy difícil, porque claro, si todos supiéramos que hay una planificación a seguir, bueno, digamos, aquí identificamos, acá contratamos esto, acá pagamos esto y tal, pero Ujú. no, lamentablemente no es así, porque uno de esos pasos se pierde en el camino y básicamente el tema económico creo que es la principal dificultad para encontrar estos talentos del deporte para. Una pregunta. ¿Siempre estos deportistas se inician con las federaciones? O sea, ¿cuál es su camino de entrada al deporte? Porque en realidad se piensa que justamente no tiene capacidad física, ¿qué se va a poner a hacer deporte? Es decir, ¿cómo llega a ellos la posibilidad de imaginarse como deportistas si justamente no tienen una capacidad física extraordinaria? Sí, es realmente muy difícil, ¿no? Pueden decirme muchos no, pero para eso hay el Comité Paralímpico ecuatoriano, para eso está el otro, el Comité Olímpico también que se encarga en cambio de los deportistas olímpicos, pero claro, ellos reciben recursos del Estado. Claro, Entonces, para el Comité Paralímpico a veces es muy difícil identificar porque no hay un ciclo paralímpico o exacto. hay un ciclo olímpico. Es muy difícil. Acá, por ejemplo, para los deportistas, digamos que van a llegar a hacer los Juegos Olímpicos, hay primero Juegos Nacionales, prejuveniles, juveniles de menores, es decir, Juegos Colegiales, Juegos Ujú. Estudiantiles, y poco a poco se van, digamos, ellos y van Exacto. definiendo su estilo. Y ahí, por eso encontramos fácilmente más deportistas en estas disciplinas olímpicas, pero no, pues en el deporte paralímpico es muy difícil encontrarlos, ¿no? Porque Ese era, no hay no, realmente la forma. Entonces, prácticamente ahí son las federaciones las que quizá identifican, quizá por ahí ven que hay talento y se hacen cargo. Pasaba con las chicas Méndez, que claro, al principio ellas como son de parece que la localidad pertenece a la provincia del Carchi, pero el ya, sector es del Valle del Chota y ellas se inscribieron en Ibarra. Entonces, al principio fue la Federación de Imbabura las que más o menos aportó en algo para que se preparen, pero quizá no lo hacen porque también los recursos faltan y faltan mucho. Y hemos visto que, por ejemplo, recientemente hoy la Federación de Ciclismo a escasos días de que se dispute el Mundial de Ciclismo en Zurich, Suiza, hablo del ciclismo élite, recién le llegan los recursos. Ya hablo de deportistas como Richard Carapaz, de Alexander que Cepeda, de definitivamente, además en el profesionales, caso de Carapaz, que es medallista, o sea, es absolutamente obvio por supuesto. su Entonces, ¿cómo desempeño. les cuesta, no? A las federaciones por deporte y a las federaciones deportivas provinciales llegar precisamente a tener ese trabajo, esa planificación, ese POA que ellos llaman Ujú. organizacional de cada año, que ellos obviamente ponen por poner a veces o llenar Sí, cuando a veces, claro, las pocas oportunidades que existen es por falta básicamente de recursos económicos. de recursos económicos. Eh, para los que escuchan este podcast y no entienden del todo, primero, ¿los mismos deportes de los Juegos Olímpicos son de los Paralímpicos o hay menos deportes? Segundo, las clasificatorias se hacen en los mundiales o se hacen en otros espacios. Tercero, las discapacidades son tan diversas que cómo logran competir unos con otros. Es lo que nos cuesta comprender porque hay muchos tipos de discapacidad. Cuéntenos un poco. Básicamente las disciplinas deportivas en su gran mayoría son las mismas, pero hablo en general, o sea, el atletismo, baloncesto, hablo de deportes más conocidos, pero básicamente lo que se enfocan ellos, los deportes paralímpicos, es buscar que no haya una sola, digamos, disciplina de 100 metros. Es decir, Kiara Rodríguez fue la mejor velocista, pero de su categoría. ¿Cuál era su categoría? No recuerdo bien el número, si era T56 o T57. ¿Qué quiere decir eso? T56 es para personas que tienen problemas, por ejemplo, en un miembro superior. Ya. No es lo mismo para otros velocistas que pueden tener problemas en una de sus extremidades inferiores, que es otro tipo de categoría. Hay, por ejemplo, el tema de los 5.000 metros, donde, por ejemplo, también se ganó un diploma paralímpico, donde el ecuatoriano obviamente compite en una disciplina donde va con un guía, porque tiene una cierta discapacidad visual. Wow. Ahora, muchos tienen un porcentaje de discapacidad visual
otros mayor o menor, pero para eso también se usan ellos antifaces para que todos, digamos, que Para tengan competir su en igualdad. igualdad de condiciones. Pero sí, básicamente el atletismo es digamos que la gran disciplina, la que abarca el mayor número de representantes de todo el mundo y se van dividiendo según el tipo de discapacidad que tengan. Y es por eso que, claro, quizá no es como los olímpicos que tienes la distancia de 100 metros, Sí pero una es. sola categoría, que es la élite. Acá no, acá hay 100 metros, pero la T40, la T50, la T60, por decir así números, donde obviamente ahí se van ubicando los deportistas según este tipo de discapacidad que tengan. Claro, obviamente para eso ellos tienen que clasificar también en mundiales, en eventos internacionales que tengan registrados por el Comité Paralímpico Internacional en este caso, y así poco a poco van logrando esa clasificación y ese avance para no solamente que se vayan preparando, sino que para que lleguen en la mejor condición de forma a estos Juegos Paralímpicos. Hoy estamos en Buenas Razones para conversar con Diego Almeida, periodista de radio y especialmente de televisión desde hace 21 años, periodista deportivo. Con él hablamos sobre cómo se deben preparar los deportistas que van a los Juegos Paralímpicos, dónde empieza su preparación, cómo empieza su carrera deportiva, en qué lugar entrenan los deportistas con discapacidad de los que muy poco hablan los medios de comunicación y por eso probablemente ignoramos mucho estas disciplinas. Sigamos escuchando esta entrevista. En el Ecuador, ¿entrenan en el mismo lugar de la federación en el que entrenan los deportistas de los juegos regulares o entrenan en lugares especiales con adaptaciones para discapacidad? No, en este caso sí entrenan en los mismos lugares donde entrenan los olímpicos. Hablo, por ejemplo, de Quito, la pista Los Chasquis, que está ubicada en la Vicentina. Es una pista que le pertenece a la concentración deportiva de Pichincha y donde ellos entrenan, básicamente ahí el atletismo, el lanzamiento de disco, también en el Parque La Carolina, donde entrenan también los fondistas, también lo hacen sin problemas. Kiara entrena en la Federación Deportiva del Guayas, en sus instalaciones. Así que bueno, en ese caso, en ese sentido, digamos que sí hay igualdad de condiciones para que todos los olímpicos y los paralímpicos entrenen en esos lugares, pero obviamente el trato no es el mismo. Ya después, si hablamos de los premios, vamos a ver que pueden ser los mismos en el tema económico, con lo que recibieron ellos monetariamente por ganar la medalla, pero no fue lo mismo por el tema de reconocimiento, que la bienvenida, que el alcalde, que el prefecto, que el presidente, que la casa le regaló al municipio, que otra casa le regalaron a un grupo de constructores. Bueno, aquí ahora le preguntaron ayer en un evento que hubo de una marca comercial y ella dijo que prácticamente no sabía nada del tema esto de la casa, que quisiera mejor no hablar en ese momento porque no era el momento, el lugar indicado, pero obviamente para ella sabe que es muy difícil que a los paralímpicos les llegue ese tipo de reconocimiento. En ese caso es importantísimo el trabajo de los medios. Bueno, primero para alertar sobre un tema que usted como periodista me lo dice, pero también para mostrar en pantalla o en las historias que cuentan una vida más inclusiva, porque en realidad caminamos por la vida sin darnos cuenta que hay personas con discapacidad a nuestro alrededor y tendemos a pensar que todos somos iguales y no lo somos. Hace falta que los medios cuenten más historias sobre la vida de estas personas. Y ahí viene, ¿qué tan a menudo los medios cuentan esas historias, cuentan las historias de vida de estos deportistas, pero en general, qué tan a menudo los medios hablan sobre la vida de las personas con discapacidad? Yo no me olvido, alguna vez fui a Japón y caminaba por la calle y en todas las calles había una franja amarilla en relieve. Y pregunté, ¿pero por qué hay esta franja amarilla en relieve que yo no necesitaba? Y me dijeron, es que es para las personas ciegas. Y pensaba, en general, no reflejamos en las narrativas que hay otras personas que nos acompañan a compartir esta convivencia. Sí, la verdad que yo hablo en general, los medios no visualizamos muy bien a este tipo de personas, es decir, no les damos la visibilidad que merecen, Ujú. no hacemos el seguimiento de ellos. Quizá ya cuando ganan, obviamente, ahí vemos que hay un reportaje más, un texto ya dedicado a ese deportista,
pero de ahí nada más. Y claro, si uno después hace las comparaciones y uno pone en un buscador Daniel Pintado, va a encontrarse Mm, cientos o quizá miles de crónicas, mientras que si uno busca Kiara, quizás son contados los que pueden hacer un tipo de seguimiento total. Y algo de seguimiento, decir, en la vida, en quién es Kiara, en cómo ella es una historia de superación, una historia de vida que a mí me encanta esa historia porque obviamente a mí más que representarme, a mí me motiva, me ilusiona saber que hay personas así que no se esconden, ¿no? Bajo una discapacidad física. Pero, por ejemplo, hay el caso de Paulette, de Anaís, son chicas que son normales, sí, pero quizá cuando al momento de la entrevista ellas tienen dificultad para hablar, es por el tema de un poco de su discapacidad mental que tienen, que supuestamente esa es como le han puesto el Comité Paralímpico, no por encasillarles, sino porque la categoría les va porque llevando alguna, a no, eso. además porque tiene que haber una categorización, porque de lo contrario, como dije yo, ¿acaso compiten todos contra todos? Habría No, mucha claro. desventaja entre unos deportistas y otros. ¿Por qué siempre y por qué tan a menudo, no solo en los Paralímpicos, sino en los Juegos Olímpicos, provienen de sectores más populares y no de clases más pudientes que tienen más acceso a pagar entrenadores? O sea, básicamente yo creo que el tema de que hemos visto en las historias, por ejemplo, de nuestros deportistas, los Ujú. más galardonados de acá son deportistas que vienen de abajo, es decir, que vienen Así es. como superándose varios escollos, no solamente el económico, sino que van encontrando dificultades en el camino y eso, al contrario de para ellos, hablo ya de los deportistas que se han ganado un nombre, en vez de ser un obstáculo, ha sido el motor de impulso para que los lleve a surgir, para por ejemplo, Eche Carapaz no lo cuenta, o sea, la mayor ilusión de él era que sus padres tengan una casa propia. Entonces, por eso trabajan, por eso luchan, por eso entrenan. Jefferson Pérez igual, lo dijo, él La vendía chica de periódicos, él lucha, vendía cuando habló por periódicos. teléfono con la mamá, lo primero que le dijo fue, ya vas a tener tu casa. Exactamente, pasa con ella también, ¿no? Como ella luchó, lucía por su casa, básicamente, pero no por su casa, sino por la casa de la mamá. Y Ujú, prácticamente para ella fue dedicado el triunfo. Entonces, ver ese tipo de historias te hace comprender por qué a veces venir desde abajo te hace ser más luchador, te hace ser o te hace ver más triunfador desde que empiezas a hacer el deporte. Y quizá, claro, tú dices, ¿por qué a veces los deportistas que pueden tener mayores recursos por ujú, sus padres no llegan allá? Que quizá inclusive el tipo de deportes que ellos practican son muy elitistas. Hablo, por ejemplo, el caso del tenis o de la hípica. Es muy difícil que unas personas de escasos recursos lleguen a esos deportes, pero más allá de ser para ellos su catapulta a grandes logros internacionales, ellos lo ven más como un hobby. Entonces, quizá por eso, obviamente, no vemos que haya tanto esa motivación de un deportista que está surgiendo desde abajo, que sabe que quizás su única salida es el deporte, que quizá la única manera de que sus padres lleguen a tener las tres comidas diarias es precisamente ganando un torneo o logrando que el gobierno les ingrese en el plan de alto rendimiento, que es donde básicamente ellos también ganan, porque ellos reciben sueldos mensuales ujú, por su preparación. Mientras dura este ciclo olímpico, habla de un ciclo olímpico 3, 4 años antes de los Juegos. Ya empezamos este año un ciclo olímpico porque tenemos que pensar en que ya vienen bolivarianos, luego los sudamericanos, luego los panamericanos y luego los Juegos Olímpicos. Entonces hablamos de un ciclo largo que en el medio hay campeonatos mundiales, hay copas internacionales, hay eventos de preparación, depende de la disciplina, porque hay mucho sí, tipo de eventos y ellos reciben obviamente del Estado una salario. remuneración mensual, un salario según la categoría también, Ujú, según, o sea, si es que ya son un deportista olímpico con medalla, ya va a recibir X tantos de salarios básicos, pueden ser más o menos un promedio de unos 8 salarios básicos, más el pago del entrenador, más el pago del nutricionista, más el pago de fisioterapia, de todas las cosas que están alrededor de eso, implementos deportivos, etcétera, etcétera. Entonces ya para ellos, básicamente ya se les va arreglando la vida porque saben que el deporte no solamente que les va a reconocer con medallas o con trofeos, sino ya es su modo de vida, es decir, reciben mensualmente un pago que yo en ese caso sí lo veo bien, por pero supuesto. lastimosamente ese pago no llega a tiempo. Y ahí es cuando vienen los problemas.
que no reciben a tiempo porque no hubo la designación presupuestaria o la asignación en este caso, y ahí se van un poco quemando, están más pensando en que cuando les pagan, en vez de dedicarse a entrenar, y ha pasado, ¿no? Que recuerdo que si no fue, no quiero decir el nombre, pero me decía una deportista, yo no me pude preparar bien, adecuadamente, por el estrés que me causaba saber si es que voy a viajar o no a tal parte, o saber si voy a recibir a tiempo el pago para comprar mis insumos. Entonces, sí, sí es muy complicado esa parte, ¿no? Sí, cuando he entrevistado a deportistas o a chicos jóvenes que aspiraban o a ser jugadores de fútbol, siempre me han dicho, esta es mi única oportunidad para salir de la pobreza, para devolverle a mis padres todo lo que han hecho. Y creo que todos los campeones en diferentes categorías contestan, mi madre, que se la jugó por mí. Y creo que me acordaba de un documental que vi de Di María, de Argentina, le Ujú. dedicó un buen rato a hablar de su madre y de lo que significó su madre y de cómo su madre creyó en él y de cómo lo empujaba. Y aunque usted no lo crea, en muchos otros espacios estos jóvenes dicen, esta es mi única oportunidad de devolverle a mis padres o de sacar a mi familia de la pobreza. Sin embargo, solo quiero tocar un tema antes de que se me acabe el tiempo, que para mí es importante, y es que estos deportistas han tenido una evolución, ¿sí? Uno, dada por que ahora haya un financiamiento que un poco, si no hubiera este elemento de los deportistas de élite, no se pudiera haber logrado las medallas que se han logrado. Es decir, hubo una inversión en el tiempo y se lograron los resultados de alguna manera. Entonces son dos preguntas. La una, he notado, por lo menos en el fútbol estoy segura, que antes no tenían educación, es decir, se dedicaban al deporte y no terminaban sus estudios. Y que uno ahora ve una diferencia, que son deportistas muy a menudo que se han recibido una preparación en el colegio, preparación para cómo usarlo el dinero que ganan. Y también, de alguna manera, he notado el recibir medallas. Algunos dicen, pero ¿qué importancia tiene para el país sin entender el rol del deporte en el desarrollo social de una, en que los niños, en lugar de mirar a los vendedores de droga, miren a los deportistas, es decir, que viren su mirada? Fueron dos preguntas, la de la educación y la de a quién admiro. Sí, el tema de la educación, digamos que sí se ha cambiado, ¿no? Muchísimo el tema, porque obviamente hoy la virtualidad ha ayudado mucho a los deportistas. Y eso también creo que ha ayudado mucho, porque sí es verdad. O sea, la educación tiene que ir de la mano sí o sí con el deporte. No tiene que haber los dos caminos, o el deporte o la educación. No, tiene que todo estar unido para que, obviamente, no solamente ser un buen deportista, sino después ser un gran estudiante. Y en el caso del fútbol es muy particular, porque muchos se han dado cuenta que la carrera del futbolista es muy corta. Y claro, si no tienes después una preparación, te estancas. Y bueno, en ese caso sí, yo estoy de acuerdo en que los deportistas mantengan, estar alineados con esto de la educación. Las facilidades que hoy les dan es increíble. Por ejemplo, admiro mucho a Neisy y Angie, que ellos prácticamente son becadas por la universidad y están Bien. siguiendo sus estudios universitarios y lo hacen con una profesora que se adapta al tiempo de ellas. No Que a sabía ese veces, detalle, fabuloso. quizá la última pregunta, ya La se me última fue. pregunta era respecto a, muchos se Ah, quejan ya, sí, que el sí, sí. Estado invierta en estos programas de deportistas de élite, de alto rendimiento. Y lo critican, oye, se necesitan los recursos del Estado para otra cosa, no para estarle pagando a unos que corren, patean pelota o lanzan bala o etc. Y sin embargo, no se mira lo que eso significa para unos jóvenes y niños que se miran a sí Pues mismos. es la mejor inversión que puede hacer el gobierno. O sea, estamos pagando a personas que están representando al país de la mejor manera. ¿A quién no se ha olvidado, digamos, cuando te sientes orgulloso, te pones una camiseta del color del país, es porque obviamente te identificas con una disciplina deportiva, con un deportista. Cuando suena el himno nacional fuera del país, yo creo que ese es el momento que uno te sientes muy agradecido. A mí se me han ido las lágrimas muchas veces escuchando el himno fuera del país y eso a veces solo lo logra el deporte. Yo creo que los niños deben empezar a mirar hacia allá, hacia nuestros talentos, porque quizá hoy en un mundo globalizado, obviamente, los niños ven más fútbol que otras cosas Ujú. y se identifican con estrellas internacionales, que Messi, que Cristiano Ronaldo, pero hoy poco a poco ya en cambio ya están viendo a un Piero Hincapié, a un Moisés Caicedo,
a un Pacho jugando en los mejores clubes del mundo y ellos se ilusionan con llegar a ser, a llegar a jugar en esos equipos. Y eso me parece la mejor motivación que pueden tener ellos. En Juegos Olímpicos hoy, ¿quién no lo- Yo he visto muchos niños que antes en mi caso era verle a Maradona, jugaba fútbol y yo me creía Maradona. Pero hoy veo a muchos niños en la bicicleta que dicen yo soy Richard Carapaz. Sí. Y eso me parece que es la mejor motivación que deben tener los niños, reflejarse en este tipo de vínculos, de personajes, de figuras que sí le hacen bien al país. A partir de Jefferson, ¿cuántos marchistas salieron del austro ecuatoriano? A partir de Exactamente. Carapaz, ¿cuántos están haciendo bicicleta en el Carchi? Es decir, son definitivamente ídolos, ojalá no solo en sus regiones, sino en todo el país, como usted dice. Diego, de verdad le agradezco mucho por las reflexiones que me ha ayudado a tener. Muchas gracias por concederme esta entrevista. No, encantado, Mica, la verdad un gusto, se me ha ido rápido el tiempo y claro, para hablar de esto tendríamos horas para hablar un poco más ya con políticas de Estado, con reglamentos, con muchas cosas que deberían estar ligadas al deporte ecuatoriano, pero por ahora empecemos a creer en lo nuestro y que los niños sean los que den este aliento, o sea, ellos, hoy más que nunca es el lema, ¿no? Son el futuro de la patria y hemos visto cómo ha crecido el deporte, no solamente a nivel del deporte, sino también, en este caso, los paralímpicos, que me parece que son historias fabulosas de vida, historias de superación que deben inspirar a todos los deportes. Gracias. Hoy estuvo con nosotros en Buenas Razones para Conversar Diego Almeida, periodista deportivo de radio y especialmente de televisión desde hace 21 años. Él nos alerta sobre la importancia que el país le debe dar a la preparación deportiva, a la formación intelectual y también pensar en el modelo que son para los niños y los jóvenes. Qué importante que es que un país tenga políticas públicas que impulsen el deporte. Qué importante que es premiar a estos deportistas y qué importante que es que prestemos atención al orgullo que significa para el país escuchar ese himno nacional en los Juegos Olímpicos cada 4 años. Y por supuesto, él nos cuenta cómo esos 4 años no solo ocurren en los Juegos Olímpicos, sino en muchos campeonatos, en diferentes lugares del mundo, en Juegos Panamericanos, en Juegos Sudamericanos, en competencias mundiales, que son las que los logran preparar para esos Juegos Olímpicos que nosotros solo vemos cada 4 años. Ha sido un gusto esta entrevista. No dejen de buscarnos en @Cabipanc en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestra página web www.ipanc.org. Nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto.